que yo desde bien pequeño siempre he querido ser sanitario, pero es verdad que ahora más que nunca pues me doy cuenta pues eso, de la importancia que tiene, de cómo no solo además ahora te dedicas pues a los cuidados y a dar medicación y que estén bien a nivel de salud, sino ya incluso a nivel más pues eso, psicológico, apoyo moral, tener que darles cariño. Entonces, vamos, a mí me está ayudando sobre todo a valorar todavía más mi profesión y a darle más importancia. Que aquí, por ejemplo, en la residencia, claro, de un día para otro se ponen 70 personas enfermas. Entonces, eh, 70 personas que no mandas al hospital de golpe, porque obviamente tampoco puedes. Y entonces, con los recursos iniciales, hasta que eso se va organizando, pues tú tienes que ir tomando decisiones. Si uno se pone peor y, vamos, que el oxígeno a lo mejor pierde un poco de saturación y solo tengo una bala de oxígeno para dos, pues entonces llamas a urgencias y mientras pues atiendes solo a uno de los dos, pues eso. El hecho de tener que triar entre dos personas y a nivel ético en plan de, bueno, ¿por quién decido? Pues muchas veces eso a mí me ha puesto en conflicto. Y entonces al principio obviamente hubo muchas tensiones. De hecho me acuerdo, por ejemplo, la primera semana, incluso el primer día, que una compañera no vino a trabajar porque un ataque de ansiedad de camino. Luego algunos compañeros, por ejemplo, se dieron de baja por miedo a contagiar a la gente en casa o si tenían bebés. Entonces, en ese sentido había un poco de tensión. Sobre todo el miedo, la inseguridad, pues si me voy a contagiar, a quién puedo contagiar. Al principio, vamos, hubo tensión, pues obviamente algunas discusiones, pero bueno, ya te digo que conforme haya pasado el tiempo, sobre todo los que nos hemos quedado, en general muy buen ambiente. La gente con una disponibilidad enorme, ya te digo, ayudando en lo que haga falta, intentando alegrar a los demás, apoyando. Y muy bien. Ahora mismo estoy con dos alumnos de la universidad que están desarrollando una labor muy bonita, de hecho. A mí me sorprende sobre todo la capacidad de esfuerzo y trabajo que tienen, que pese a estar estudiando enfermería, están dándolo todo, pues ganándose un sueldo para poderse pagar la carrera, además de que o sea, yo les veo con muchas ganas. Se nota muchísimo pues el haber superado sobre todo los días más duros pues, con síntomas de disnea, o sea, problemas respiratorios, con fiebres altas. Se lo nota mucho más animados. De hecho, pues ya vemos que ellos pues, tienen ganas de pasear por el pasillo, de hacer cosas, que preguntan por familiares, pues quieren intentar ponerse en conexión y llamar. Entonces, sobre todo ahora veo que están mucho más animados. Yo les diría que estén tranquilos y que descansen, porque es verdad que de persona que estamos allí estamos intentando dar lo mejor de nosotros y estamos dándoles todo el cariño que podemos, todo el amor que podemos. Sí. Vamos. De hecho, está siendo un sustento yo creo que muy importante. La oración, por ejemplo, en el día a día me anima muchísimo. Por ejemplo, la primera semana con muchos fallecidos hasta que puedes tener bien a la gente, tienes todo más controlado, pues vamos, te choca mucho encontrarte la muerte tan cerca y tanta gente y ver que encima no se les puede acompañar a nivel familiar, o sea, los familiares no pueden estar con los abuelitos, o sea, impacta muchísimo. El ver cómo yo puedo ser ahí, pues Jesucristo con los demás, el hecho de que Jesucristo haya dado su vida por otros y yo personalmente, pues bueno, es una oportunidad de oro en hacer exactamente lo mismo. O sea, yo veo que ahora mismo pues estoy dando mi vida por los demás.